El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otros 2, a otros 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a buscar cuenta con ellos. Se acercó al que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí viene lo tuyo. El señor le respondió: eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con qué sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitarle el talento y dárselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y sobrará, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese empleado inútil, echarlo fuera a las tinieblas, allí será llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se puede sentar. Yo me acerco un poquito para no quedar muy lejos de ustedes, para verlos más cerca. Bueno, ya estaba. ¿Sí? Bueno. Entonces, miren, estamos en la presencia del Señor. Venimos a darle gracias por los 50 años de vida de don Irene, por su familia, sus hijos, George y ya me olvidó Jenny. Bien. Y eso pues hay que agradecerle a Dios. Ustedes son sus hijos, con mayor razón, que tienen una mamá joven, bien adelante, seguramente los hijos también se mantendrá de salud. Dice para un padre que cuando no le pasa los 40 años, que si no le duele nada, posiblemente es porque ya está muerto. Entonces, bueno, pero hay que agradecerle a Dios porque es la única mamá que tiene, no tiene otra. Hay que darle gracias a Dios y ojalá todos los días darle gracias a Dios por la vida de ella, por la vida de usted mismo, por la familia. Hay mucho que agradecer al Señor, pues hoy lo hacemos de manera muy especial por estos 50 años de vida de don Miguel, que el Señor la sigue bendiciendo y la sigue cuidando mucho. La tiene siempre bendición. Siempre en nuestra vida tenemos responsabilidades frente a Dios. Y la responsabilidad frente a Dios se desarrolla aquí abajo con nuestros hermanos. El Señor nos da a nosotros muchos dones, muchos talentos, muchas capacidades. ¿Para qué? Para que las pongamos
en todo sentido, a todo nivel, en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social, en nuestra vida profesional, y el Señor nos va abriendo puertas. ¿Para qué? Para que crezcamos más. Esa es una realidad. Se acercó el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tiene otros 2 que he ganado. Y el Señor le dice lo mismo que el que recibió 5: eres un fiel, responsable, cumplidor, te daré un cargo importante. Pero entonces esto le dice: pasa al banquete de tu Señor. Es decir, que nosotros, según sea nuestro trabajo aquí en la tierra, vamos a pasar al banquete de su Señor. La palabra de Dios, todo se va centrando, Jesucristo, todo el mensaje se centra en el banquete. Aquí abajo, aquí en la tierra, el banquete de la Eucaristía, que es signo de participación del verdadero banquete, que lo vamos a celebrar en plenitud en el reino de los cielos, que le llaman, el Apocalipsis nos presenta, el banquete de bodas del Cordero. Que a ese vamos a llegar a disfrutar de ese banquete, pero si hemos sabido trabajar los dones que el Señor nos ha regalado aquí. Y entonces tenemos esta realidad de que apenas recibió un talento. Y cuando se le presentó al Señor: Señor, como tú eres tan exigente que quieres recoger lo que no has sembrado, cosechar lo que no cultivaste. El Señor era exigente. Y el Señor no se contenta con flores, con follaje, el Señor exige frutos. Y entonces tuve miedo, fui y escondí, guardé bien guardadito tu talento para que nadie se lo fuera a robar. Aquí tiene lo tuyo. Y a este no le dijo: Señor, pasa al banquete de tu Señor. Yo le digo: quitarlo fuera, quitarle el talento y echarlo fuera donde será el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, al lugar de castigo. ¿Y qué había hecho el mal? Bueno, ¿qué había hecho el mal? Nada, pero tampoco hizo nada bueno. Entonces recordemos que para llegar al cielo necesitamos ser buenos. Para llegar al cielo necesitamos ser buenos. Y para ir al infierno no necesitamos ser malos. O se lo digo de otra manera: para ir al infierno no necesitamos ser malos, pero para ir al cielo sí necesitamos ser buenos. Y lo podemos constatar en el mismo capítulo, estamos en el capítulo 25 de San Mateo. Más adelante, usted lo lee en la casa, lo presenta Jesucristo, ese pasaje bíblico del juicio final, donde llamó a unos para el reino de los cielos. Dice: venid benditos de mi Padre, le da el reino preparado para nosotros desde la creación del mundo. Y a otros los mandó al infierno. Y sería bueno que usted mirara a los que mandó al infierno qué mal hicieron. ¿Cuál fue el mal que hicieron? No hicieron ningún mal, pero para el infierno los mandó. ¿Por qué? Porque tampoco hicieron el bien. Es decir, que al Señor no le podemos salir allá con cuentos. No, aquí tiene lo tuyo nuevecito y sin estrenar. No es así. Entonces, doña Irene tiene que presentarle un día al Señor: Señor, tú me regalaste la fe, me regalaste el amor, me regalaste la esperanza. Aquí tengo 2 hijos bien cristianos que te aman, que oran, que van a misa, que se confiesan, que comulgan, que se comprometen en tu obra. Es eso. Usted no le puede decir: mire, Señor, aquí tiene lo tuyo nuevecito, y no lo puse a producir. Igual a todos nosotros, el Señor nos va a pedir cuentas. Le tenemos que rendir cuentas de los bienes que el Señor nos ha regalado. Y el Papa Francisco dice algo muy importante, que a mí me ha llamado la atención. Dice: prefiero una iglesia manchada a una iglesia acomodada. Así dice el Papa Francisco. Es muy interesante, porque tenemos que revolcarnos en el campo, porque está la gente trabajando, todo eso, tenemos que acompañar a los hombres en todas las situaciones, bajar a la realidad de los más necesitados, de los más pobres. No podemos quedarse solamente en una vida acomodadita, con los más ricos, con los más influyentes, con los que dan renta, no. Y entonces siempre tenemos esa misión: cómo llegar a los más necesitados, los más pobres, toda la cuestión. A veces es muy difícil porque no permiten que uno llegue a sus casitas, porque a veces son las casitas tan humilditas, entonces las venas en el vaya, uno se ofrece, pero no dejan en el vaya. De todas maneras, siempre hay esa realidad. Prefiero una iglesia manchada a una iglesia acomodada. Y el Señor Jesucristo nos prefiere a nosotros trabajando, aunque salgamos derrotados, pero no que nos conservemos allá quietos y los dones de Dios los dejemos ahí guardaditos. No, así no sirve. Y el mismo Señor Jesucristo dice: el que quiera salvar su vida la perderá. Es decir, el que no quiera arriesgarse, no quiera reunirse con nada,
salir limpiecito, intacto, sin cansancio, sin fatigas, ese pierde la vida. Pero el que la pierda por mí, la encontrará, la salvará, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos siempre esa responsabilidad con Dios, con todos los dones que el Señor nos ha regalado, porque para algo bueno nos lo dio, nunca para lo malo, siempre para hacerlos crecer, hacerlos prosperar. Y dice el Señor Jesucristo, al que tiene se le dará, y al que no tiene, se le quitará aún lo poco que tiene. ¿Qué significa eso? Lo que les decía, se nos va abriendo puertas, se nos va a dar más capacidades. Una persona, por ejemplo, que comienza comprometiendo en la iglesia, comienza siendo catequista, a veces sin saber cómo comienza, qué hacer con los muchachitos, se va haciendo profesional en la catequesis, y después de cuenta que tiene mucha gente que ya ellos la ha evangelizado, la ha catequizado, ella está más comprometida, más llena de Dios, y otro comenzó y se retiró, vale ver qué tanto se quiere. Ya ni en Dios quiere, ni en Dios lo quiere, ni cree ni en la iglesia va. Entonces, alimentar siempre estos dones que el Señor nos regala, hacerlos producir, no enterrarlos por allá para entregárselos luego al Señor nuevecitos sin estrenar, porque nos va a decir el Señor, échenlo afuera, donde será llanto y rechinar de dientes. El Señor que nos diga, ven, pasa al banquete del Señor, porque a eso estamos llamados por el mismo Dios.
Jesús, y te damos gracias, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, que te entregaste por nosotros, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a los participantes del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Marco Antonio, nuestro obispo Julián Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalas a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de ser hijos de Dios, oremos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En Cristo, como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, ten piedad. Y danos la paz que liberamos, y danos la paz que el mundo nos da, y danos la paz que libera el hombre, y danos la paz que el mundo nos da. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado de tu pueblo, ten piedad.
tuya bastará para sanarme. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Los que están preparados para comulgar se pueden acercar, los demás se pueden sentar. Saciados con el pan de la mesa del cielo, te pedimos, Señor, que este alimento de la caridad fortalezca nuestros corazones y nos mueva a servirte a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicitamos a Don Irene en sus 50 años. Un fuerte aplauso.
Aplausos.
qué bueno eso.